Amigos, ¿cómo van? ¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo episodio de Una Mala Lectora, su podcast literario de confianza. Y yo soy Fer. Espero que hayan tenido una bonita semana, que estén teniendo también un lindo día. Les hablo, como siempre, desde la comodidad de mi cuarto, pero ahora no solo estoy en pijama, yo suelo grabar en pijama, suelo grabar en las noches, pero además estoy metida en mi bata de polar, estoy con medias encima del pantalón, con mi tecito en el escritorio. El friecito ha llegado, por lo menos hoy día. Y aunque todavía está débil, yo ya estoy viviendo mi fantasía invernal porque este verano ha estado insoportable y me moría de ganas de volver a envolverme en miles y miles de capas de ropa y estar calientita y feliz. Y además, mi outfit invernal va muy acorde al episodio, porque así como la ropa que tengo puesta me calienta el alma y me acobija el corazón, los libros de los que les quiero hablar hacen lo mismo. Me abrazan, me acompañan, me dicen al oído que todo va a estar bien y me protegen de este mundo cruel y despiadado. Siempre digo en el podcast que el balance es importante, así que si en el último episodio les traje flashbacks de Vietnam recordándoles sus mommy issues, pues hoy día vamos a tener una charlita más amable y bonita, un episodio así más light y ligero. Si esta no es la primera vez que me escuchan y ya han oído otros episodios, creo que ya tienen una idea de lo que me gusta leer. Yo leo principalmente lit contemporánea, pero me gusta mucho la no ficción, el ensayo, los memoirs, las novelas gráficas, los libros infantiles, los libros álbum, la poesía, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo gustos variaditos, pero sobre todo disfruto de los libros que me hacen cuestionarme cosas, que me remueven las vísceras y que me emocionan. Cuando leo me gusta la intensidad, el sentimiento, el trauma básicamente. Y muchos de los libros que he recomendado en el podcast creo que van por esa línea. No todos, pero sí muchos de ellos y muchos de mis favoritos. Sin embargo, entre mis gustos también hay espacio para libros así más suavecitos, ¿saben? Más acogedores, más blanditos, que medio me llevan a reimaginar la literatura más que como un detonante de cuestionamientos, como un lugar seguro, como un refugio, como una casita en la montaña calientita y solo para mí. Y en sí hay muchos libros que tocan temas densos que igual creo que conectan mucho conmigo y me hacen entenderme mejor, entender mi lugar en el mundo mejor. Pienso, por ejemplo, en los libros de Vivian Gornick o En un lugar seguro, que son libros que igual me abrazan, me hacen sentir que estoy leyendo a una amiga. Pero claro, en Apegos Feroces los mommy issues están fuertes. En un lugar seguro te hablan de feminicidios. Entonces hoy día quiero concentrarme en lecturas un poco diferentes y recomendarles distintos títulos que me dan una sensación de felicidad, ternura, cosas bonitas, amigos, azúcar, flores y muchos colores. Ese es el mood del día. Les he contado antes que yo leo desde muy chiquita. Yo era la típica niña gordita que jalaba educación física, que se aferraba con uñas y dientes a la vida sedentaria. De hecho, hasta hoy día un poco bastante en realidad, ¿para qué les voy a mentir? Y aparte de ser una niña floja, yo no tengo hermanos, yo vivía solo con mi mamá, tampoco crecí con mi familia. En Tacna no tenía primos, no tenía primas, veía muy poquito a mi papá y además que yo nunca he sido, incluso hasta ahora, persona de tener como tu grupito específico de besties, de mejores amigas y andar de arriba para abajo con ese grupo. Yo como que siempre me he acoplado a distintos grupos, pero no es que tenga la mejor amiga de mi infancia, ¿no? Entonces creo que los libros de alguna forma me dieron esa compañía. E igual lo que les mencionaba del deporte es solo un caso. Sé que es el caso de muchos, pero tampoco es la regla. No se me trigueré, por favor, la gente que era lectora de chiquita y también hacía deporte. Pero creo que las cosas que les he mencionado me sirven de ejemplo para concebir cómo es que el primer vínculo que tenemos con los libros para muchos de nosotros es de un lugar seguro y de encuentro con nosotros mismos. Cuando pienso en la Fernanda chiquita que adoraba leer, pienso en ese vínculo, ¿no? En cómo la literatura no estaba relacionada al trabajo, no estaba relacionada a la academia, no estaba relacionada
tampoco a temas dolorosos, a temas incómodos, a mis miedos en sí. Ni siquiera a lo literario. No pensaba, wow, esta prosa, qué bella. Sino que era mi lugar feliz. Y hasta ahora es mi lugar feliz. Pero claro, el vínculo ahora siento que tiene muchos más matices que antes. Igual, y quiero hacer un paréntesis importante, ¿ya? Yo siempre soy muy sincera aquí. Y es que a mí me da mucho cringe este contenido literario en onda. Ay, lo primero que hago al comprar un libro es olerlo. El olor de un libro nuevo me transporta inmediatamente a nuevos mundos por descubrir. ¡Guau! Una librería es un pedacito del paraíso en la tierra. No soy digno de disfrutar tanta belleza y perfección. Ustedes entienden a lo que me refiero. Y esto me da cringe, por un lado, porque siento que se romantizan las librerías y no se observa el maltrato laboral que ocurre en ellas, tampoco el lado feo de la industria. Y además, porque siento que perpetúa un sentimiento de superioridad por leer. Y eso es algo que siempre he dicho, leer no te hace mejor persona. Es muy probable que la persona más cruel que conozcas tenga la foto de algún libro en su cuenta de Instagram, ¿sabes? Hay mucha gente con discursos clasistas que habla de la literatura como lo más sagrado y puro de este mundo. Y también hay autores que son personas horribles. Lo hemos hablado antes en el podcast. Hay escritores asesinos, violadores, maltratadores, etcétera, y que justamente su cualidad de artistas los volvieron intocables. Y menciono esto porque debo reconocer que mi lugar seguro ha sido muchas veces una herramienta de violencia. De muchas violencias, en realidad, si nos ponemos a pensar. Y además quería... ¿Temblor? Temblor, puta madre. Soro. Amigos, qué palta, temblor. Acabo de escuchar lo último que grabé y me ando riendo sola. Creo que lo voy a dejar en el episodio. Fueron casi 5 grados, estuvo fuerte. Y además, cada vez que hay un temblor, yo tengo el mismo pensamiento acuchillándome el alma de ¿acaso será este el gran terremoto de Lima que nos va a enterrar a todos? Pero felizmente no fue. Tranquilidad. Me parece poético haberme sentado hoy a charlar con ustedes de los libros que me hacen feliz, haber tomado mi tecito y que la madre naturaleza haya dicho, no mi ciela, tú no mereces ser feliz, que tiemble todo. Pero en fin, son cositas, hagamos de cuenta como si aquí no pasó nada. Fernanda, editora aquí, y solo para decirles, ineptos a todos los meteorólogos que dicen que el clima no tiene nada que ver con los temblores. Nada más al empezar el episodio yo dije que estaba con mi batita, que estaba con mi té, que hacía frío. ¿Por qué hacía frío? Porque iba a haber temblor. Es obvio. Ese método es infalible. Nuestras abuelitas tienen razón. Nuestras mamás tienen razón. ¿Saben quiénes no tienen razón? Los meteorólogos. ¿Saben quiénes tampoco tienen razón? Esos ineptos que hicieron una alerta. En Perú hicieron una alerta que nos llega a los celulares que se llama sismate. ¿Tú qué esperas de una alerta sismate? Que te avise los sismos. Pues no, te avisa de los huaicos. ¿Por qué? ¿Por qué son así? ¿Por qué nos hacen esto? En fin, me retiro, los dejo con la Fer del pasado. Chaus. A ver, volviendo al tema del episodio. Yo como lectora, a medida que he ido creciendo, he ido leyendo cosas diferentes, descubriendo nuevos géneros, autores, incluso formatos. Y los libros me han llevado a sentir un montón de cosas distintas. Los libros que suelo leer muchas veces me asustan, me incomodan, me hacen cuestionar cosas que creía tenía ya bien establecidas o me hacen llorar. No sé, me llevan por un abanico de emociones bien amplio y es algo que yo disfruto un montón. Y además también he pasado de solo ser lectora a ser blogger, a ser librera, a editar libros, a hacer marketing editorial, organizar eventos, hacer contenido digital, ser podcaster, moderar clubes de lectura, etc, etc, etc. Mi relación con los libros ha cambiado muchísimo, pero hoy día quería homenajear el primer vínculo que tuve con ellos, que es el de concebirlos como un lugar seguro y sobre todo quería
quería hacerlo ahora en abril, que celebramos el mes del libro. Quiero reivindicar la ternura y la diversión porque no son temas muy populares a la hora de agarrar un libro. Y además, la mayoría de estos libros no son demasiado populares en Bookstagram/BookTok, y creo que también está chévere eso, traer de cuando en cuando la conversación a libritos que medio están fuera del radar del internet. Creo que cada persona tiene 1001 motivos por los cuales querer leer, pero creo que muchos podemos tener en común que a veces leemos para desconectar un poquito de la realidad o fingir demencia/disociar, como han popularizado los jóvenes. Por ejemplo, yo soy de Perú, por si no lo sabías o por si mi acento no lo había delatado. Y no tienen idea de la cantidad de crisis políticas que hemos venido atravesando en los últimos años. Es absolutamente ridículo y demencial. Y estamos tan acostumbrados al caos y al despelote y al absurdo que ya nada nos mueve un pelo. Cada crisis política medio que ya es tomada como parte de la rutina. Pero la verdad, amigos, que el país, incluso para nuestros estándares, que son bien bajitos, está sumergido en un estado bien crítico. Y nada más el año pasado la Policía Nacional del Perú mató a casi 50 compatriotas. Y encima tenemos a nuestro último dictador en libertad y reescribiendo la historia en su canal de YouTube. O sea, Alberto Fujimori, youtuber, no estaba en mi cartilla de bingo del 2024. Como sabiamente dijo Mario Hart en su momento, ¿qué están haciendo con mi Perú? Pero aquí estamos, amigos, aquí estamos. Y les hablo de esto porque hay momentos en los que la crisis política y la coyuntura del país simplemente me quita las ganas de leer. Y cuando las recupero, siento que como la realidad es especialmente desalentadora, es necesario para mí virar mis lecturas a cosas que me alegren un poco el corazón. O si no, no llego a fin de mes. Estoy agotada de estar viva en Perú. Pienso también en la pandemia, por ejemplo, que fue un periodo en el que no me provocaba demasiado leer. O cuando atravieso momentos tristes o dolorosos, no es que busque leer libros tristes. Esto es algo de lo que hablé en uno de los primeros episodios del podcast, por ejemplo, de cómo a partir que empecé terapia, empecé a leer rom-coms, porque necesitaba leer algo que no fuese miseria, soledad y tristeza. Y muchos de mis libros favoritos son densos, son intensidad. Y no pido perdón, me encanta la intensidad. Pero los libritos de hoy son una son libros que transmiten calidez, que son perfectos para cuando estás pasando por un mal momento y necesitas que la literatura te regale, aunque sea en la ficción, un pedacito de felicidad. Además, son lecturas ideales para intercalar entre libros más densos, así que las recomendaciones quedan para ustedes. Hoy día no hay lugar para obsesiones enfermizas, para personajes retorcidos, para la oscuridad de la noche y sus criaturas. No, para eso tienen muchos de los otros episodios del podcast. El balance es importante. Hoy solo hay espacio para la ternura y esto muy independiente de sus géneros, porque tengo cómics, tengo literatura infantil, poesía, narrativa contemporánea, no ficción, incluso hay fantasía y algún clásico por ahí. Realmente mi parte favorita de armar los episodios es justamente elegir los libros de los que les voy a hablar. Me siento una chef usando los ingredientes que me da la gana y hoy día he curado una selección de libros que podría bautizar como mi biblioteca privada de la felicidad. Pondría estos libros en una cajita de vidrio junto a un machete y pondría romper en caso de emergencia emocional o inevitable vacío existencial, cosa que sacan los libritos, pero antes se deshacen un poquito del estrés con el uso violento del machete. A veces la violencia es también una opción. Pero empecemos. Y empecemos con uno de mis libros favoritos. Todavía no sé cómo no he hablado de él en el podcast. Y es un clasicazo de la literatura infantil, Matilda de Roald Dahl. Amo Matilda de Roald Dahl. Y era para mí indispensable incluir este libro hoy día porque básicamente resume el espíritu del episodio. Para Matilda, la literatura
Matilda es su lugar seguro y además es su puente para un lugar seguro más tangible, ¿no? Estoy segura de que ya saben de qué se trata, pero igual les doy el contexto. Tenemos a Matilda, que es una niña que adora leer y también es súper inteligente, pero que está creciendo en una casa donde no la quieren, sus papás son horribles. Sin embargo, ella se consuela en los libros y además descubre que esconde ciertos poderes mágicos. Amigos, Matilda es de los libros más adorables que he leído en mi vida. Matilda es encantadora, es una niña súper dulce, linda y solo quieres protegerla del mundo. Y lo mismo pasa con los chibolos de su cole, lo mismo pasa con la profesora Miel, que es esta profesora que la protege. Y una de las cosas que me parecen brillantes de este libro y en sí del autor es cómo nos introduce en escenarios tan siniestros para darnos historias divertidas, divertidísimas y adorables. Hay mucha oscuridad en los libros de Roald Dahl. Hay violencia, hay pobreza, hay sufrimiento, muerte. A Matilda no la quieren sus papás, sus propios papás. Y también tenemos a la icónica profesora Tronchatoro, que odia a los niños y los maltrata. Creo que cuando lo ves así en frío, te das cuenta de lo adversas que son las situaciones para los niños. Y esto es algo que el autor siempre hace con sus libros. Por ejemplo, leer Charlie y la fábrica de chocolate a mí me removía el corazón porque el autor siempre te menciona cómo Charlie está físicamente cansado porque no ha comido y no tiene fuerzas para seguir andando por la calle. Y esto sin contar que los abuelos del protagonista, los abuelitos de Charlie, viven metidos todos en una cama hacinados por la pobreza. Pienso también en James y el melocotón gigante, en donde el protagonista era violentado y básicamente esclavizado por sus tías y él se venga aplastándolas. Good for him. Roald Dahl amaba tomar estos elementos oscuros y deprimentes para construir sus historias y entregarnos novelas súper tiernas y divertidas. Es un contraste que siento funciona muy bien y por eso tiene tantos libros memorables, por esa dualidad entre la ternura y la crueldad. Y además, tú no puedes odiar a los personajes crueles de Roald Dahl. Son demasiado graciosos, son icónicos. La Tronchatoro es un personajazo, igual que los papás de Matilda, son muy graciosos. Pienso también en la bruja de las brujas. Y es la mejor, se pasa todo el libro sirviendo concha. Y en la película es Angélica Houston. Qué mujer más icónica que Angélica Houston. Y me encanta cómo el autor no subestima a sus lectores, a los niños. Dahl utiliza la ironía, el humor negro y además también ridiculiza a los adultos y muestra sus defectos. Creo que cuando crecemos siempre nos están diciendo que los adultos tienen la razón y este tipo de cosas. Sin embargo, Roald Dahl constantemente te recuerda que los adultos pueden ser estúpidos o malvados. Le habla al lector más joven de tú a tú, con mucha complicidad. Y esto dignifica al lector y también dignifica la experiencia de ser niño. Matilda nos recuerda lo importante que es ser inocente, lo importante que es divertirnos. Y además nos recuerda que todo eso es un derecho, es algo que merecemos cuando somos niños. Ahora puntualmente estoy recomendando Matilda, pero creo que toda la obra infantil de Roald Dahl reivindica la diversión. Probablemente sus libros adultos también, porque él es un pata divertido, pero hablo de la literatura infantil porque es la que yo he podido leer. Creo que en los bestsellers o en los libros de alta literatura, la comedia no es demasiado popular. No estamos hablando últimamente de libros graciosos. Y esto creo que es en parte porque hay cierto desdén al humor, cuando en realidad para hacer reír a alguien es necesario meterle mucho ingenio. Matilda a mí me encanta, sencillamente me hace muy feliz. Amo sus personajes, adoro el humor, adoro también las ilustraciones de Quentin Blake. Me quiero tatuar en algún momento a una Matilda. Y además la película es perfecta. Danny DeVito es la mejor persona del mundo. La niña que hace de Matilda nació para ser Matilda. Lo mismo pasa con la actriz que hace de Tronchatoro. La música, el diseño de vestuario, todo relacionado a Matilda es perfecto. Y si has visto la peli y no has chequeado el libro, creo que deberías hacerlo. Es muy gracioso y además arranca con la que considero es la mejor línea inicial de la literatura infantil, que es la siguiente. Ocurre una cosa graciosa con las madres y los padres. Aunque su hijo sea el ser más repugnante que
uno puede imaginarse, creen que es maravilloso. Y hablando de repugnancia, hay algo que debo mencionar. La verdad es que yo soy la mayor enemiga del podcast. Siempre lo digo, y es que hoy día quiero hablar de libros bonitos, pero me empeño en renegar. Déjenme contarles, ya les voy a chismear. Para esto están los episodios light, para poder conversar de la vida. El año pasado, los libros de Roald Dahl sufrieron una edición importante. Los herederos conversaron con el editor y llegaron a la conclusión de que habían muchas palabras ofensivas en sus libros. Por ejemplo, en Charlie y la fábrica de chocolate hay un niño gordo. En la narración se pone que es un niño gordo y esa palabra fue cambiada por enorme. Esto como si poner gordo fuese un insulto, como si la palabra gordo tuviese que conllevar de todas maneras una carga despectiva. Y cuando el autor también ponía que un personaje era feo, se ha eliminado, se ha cambiado. Y amigos, ¿por qué los niños no pueden leer que un personaje ficticio es gordo o es feo? Es que es ridículo. Y el asunto se pone peor. Por ejemplo, en Las Brujas, que es uno de mis libros favoritos del autor, el protagonista, que para esto es un niño, jala del pelo a las mujeres que ve para ver si usan peluca, porque las mujeres que usan peluca son brujas. ¿Ya? Y en eso la abuelita le dice algo como: niño, no seas tonto, deja de hacer eso. Y esta frase ha sido editada a: niño, detente. Que una mujer use peluca no quiere decir que sea una bruja. De hecho, no tiene nada de mal usar pelucas. Es tan absurdo. Y en el mismo libro hay una niña que quiere ser cajera de supermercado. Y editaron eso para poner que quiere ser una científica. Luego, en Matilda, el autor comenta que ella se transporta a la India con Rudyard Kipling o a un viejo barco de vela con Joseph Conrad. Y esto fue editado por Se fue al siglo XIX con Jane Austen. Porque como Matilda va a hacer referencias a tantos libros escritos por hombres en vez de autoras. Como Matilda no va a ser feminista. Y me parece tan estúpido, tan absurdo. Y yo normalmente, amigos, por favor, yo reniego con esta gente que dice: ay, la corrección política. Pero en este caso ya es absurdo. ¿Por qué una niña no puede querer ser cajera? ¿Por qué el sueño de una niña solo es válido cuando está dirigido a la ciencia? ¿Por qué no pueden haber niños gordos, niños feos? Es una situación bien ridícula. No quería perder la oportunidad de quejarme, pero igual esto tiene su razón de ser. Los herederos no están locos. Son un poco tontos, pero locos no están. Y es que hay otra cosa pasando con Roald Dahl. El tema se pone interesante. Pasa que Roald Dahl era una persona horrible. Era antisemita. ¿Saben lo que dijo de Hitler? Se pasó. Dijo algo como: bueno, Hitler era un canalla, pero no es que haya acosado a los judíos sin razón. Funable, amigos, funable 100%, se pasó. Igual yo creo que si has leído sus libros, puedes darte cuenta que hay oscuridad en ese señor. Creo que es Capricornio o Virgo. Efectivamente, es Virgo. Si alguien va a rajar de ti, es un Virgo, así seas un judío sobreviviente del Holocausto. Igual, y esta es la crítica que sí me parece válida de Roald Dahl. También el tema de los umpalumpas, que son esclavos, ¿no? Pero hay otras críticas que a mí sí me parece que no tienen fundamento. Como que es machista porque sus personajes femeninos son buenos o son malos. Pero la verdad es que sus personajes masculinos también son buenos o son malos. La abuelita de las brujas es maravillosa. La profesora Miel también. La misma Matilda. También pienso en Sofía, del gran gigante bonachón. Esa crítica sí me parece infundada. Pero quería hablarles del antisemitismo de Roald Dahl porque sus herederos se han disculpado por estas declaraciones. Siempre dicen que lamentan las infortunadas ideas del señor. Y de hecho, una parte de las regalías de sus libros va para una fundación. Y siento yo que por eso es que los libros se han editado. Es como si por sacar la palabra gordo de Charlie y la fábrica de chocolate, de alguna manera se borraran sus declaraciones antisemitas.
o como si, por haber dado declaraciones antisemitas, sus libros fuesen inmediatamente cuestionables, ¿no? Es un tema bien interesante el de Roald Dahl, y yo debo aceptar que no me siento mal de comprar sus libros porque ya, era un tipo cuestionable. Todo mal con él, pero sus herederos, quienes realmente son los que se benefician de las regalías, pues lo han reconocido los errores del señor, han pedido disculpas y además han tomado acción. Yo creo que no son las acciones ideales. Mientras esas ediciones editadas de Roald Dahl estén afuera, siempre va a haber una hater en mí, pero les doy el beneficio de la duda porque creo que siquiera han hecho el esfuerzo de tomar acción. No sé, es un tema bien interesante, por eso lo quería traer al podcast. Pero ya, ¿voy al resto de libros o este se vuelve un episodio especial de Roald Dahl? Aprovechando que estamos en el apartado de ficción, quería recomendarles 3 novelas hoy día. El primer libro es La historia del amor de Nicole Krauss, que es una novela preciosa y que es el libro favorito de una de mis mejores amigas, Raquel. Ella es Piscis y le prestó este libro a un ex y no se lo devolvió. Mi indignación por esto es tan grande que no puedo pensar en este libro sin recordar esa anécdota. Pero bueno, esta novela nos presenta 2 líneas narrativas. Por un lado tenemos a un anciano que es un cerrajero polaco que se dedica a recordar su juventud y a las personas a las que quiso. Por el otro lado tenemos a Alma, que es una adolescente que perdió a su papá debido al cáncer y decide encontrarle un nuevo novio a su mamá porque pues la ve muy deprimida desde que perdió a su esposo. Como es de esperarse, estas 2 historias que parecen solo tener en común el telón de fondo, que es Nueva York, en cierto punto se unen. Y aquí entra a tallar una novela titulada justamente La historia del amor, que no solo está relacionada con ambos protagonistas, sino que también podemos leer algunos fragmentos a lo largo del libro. Es un poco Inception, un sueño dentro de un sueño, la historia del amorception. Leí esta novela hace años. Hay unas cosas que no recuerdo muy bien. Hay muchas más que sí. Pero como no tengo el recuerdo tan clarito, pues no quiero decir de más. Porque no estoy tan segura de qué es spoiler y qué no es spoiler. Sin embargo, sí que recuerdo el sentimiento tan bello que me dejó esta novela. Siento que es de esos libros que nos muestran lo importante que puede ser la literatura en nuestras vidas. Y no desde el lado académico o literario, sino más bien del emocional, de cómo los libros pueden ser vínculos con otras personas o con determinadas etapas de nuestra vida. Y ambas cosas creo que resuenan mucho conmigo, con el episodio y en sí con el concepto del podcast. Es una novela así de sentimientos para leer debajo de una mantita y está ejecutada a la perfección, porque cuando las historias se cruzan puedes respirar más tranquilo, todo encaja perfectamente. Además, también es una novela un poco sobre la muerte, sobre cómo convivimos con ella en nuestro día a día o cómo la asimilamos, cómo estamos siempre huyendo de ella. Y esto es algo de lo que también he hablado acá, de cómo el duelo es una manera de mantener vivo nuestro amor. Esta autora fue un boom allá por los 2000. Este libro se publicó en el 2006, lo tradujo Salamandra y yo tengo la impresión de que este libro fue justamente su peak en popularidad. Y como les decía, nunca he visto sus libros en Bookstagram, en BookTok y no entiendo por qué. Siento que este libro le puede gustar a muchas personas. Está realmente muy bien escrito, es un libro muy bacán. Y aprovechando que es un episodio live, abro paréntesis para otro chismecito. El mismo año que salió este libro, se publicó Tan fuerte, tan cerca de Jonathan Safran Foer. Y este libro tiene muchas similitudes con el libro de Nicole Krauss. Ambos libros tienen 2 líneas narrativas, una sigue a un niño y la otra a un anciano. Ambos padres de estos personajes jóvenes están muertos. Ambos libros se desarrollan en Nueva York. Ambos ancianos han perdido a sus hijos. Ambos ancianos experimentaron un episodio traumático, etc. Son similitudes bien específicas.
sospechosamente específicas. Yo primero leí la historia del amor y cuando empecé a leer Tan fuerte, tan cerca, me despeluqué porque no dejaba de ver las similitudes y me parecía ya muy sospechoso, muy dudoso. Cuando estaba por enviarle un mensaje a Nicole Kraus por Twitter para funar a este pata Jonathan, vi que era su esposo. Para esto, como les digo, ella tuvo su pick con este libro y él es considerado un autor así de alta literatura, un crack, como dicen los señores. Y ambos han dicho que no lo planearon, que no se compartían notas, que fue una sorpresa para los dos, pero amigos, me parece dudoso. Me parece que hay una cosa extraña allí. Y la verdad, no sé quién se copió de quién, pero sí sé que a Nicole le salió mejor. Lo dejo allí. La siguiente novela que les quiero recomendar es El océano al final del camino del poderosísimo Neil Gaiman. Yo estoy segura que si ustedes me cuentan qué géneros les gustan, yo puedo recomendarles un libro de Neil Gaiman que les va a gustar. A mí me parece uno de los autores más talentosos que tenemos ahora mismo. Es un señor brillante. Yo adoro su cerebro. Y además es un tío chévere, tiene bonita voz, tiene daddy energy. Su único error fue no haber denunciado a la estúpida J.K. Rowling de plagio cuando pudo hacerlo. Si no lo saben, el autor publicó a inicios de los 90s una serie protagonizada por un chico con lentes y una cicatriz que descubre que es mago y tiene una lechuza como mascota. Si ustedes me preguntan si J.K. Rowling se copió de él, les voy a decir que no tengo idea. Pero me hubiera gustado que la demande, porque quizás hubiese causado el efecto dominó para que la mujer no se haga multimillonaria y no financie organizaciones transfóbicas. Pero en fin, es que se dan cuenta que yo quiero hacer un episodio de puros libros bonitos y bellos, pero no puedo dejar de rajar y de renegar. Creo que es el eclipse, amigos, perdónenme, voy a controlarme en adelante. Vayamos con El océano al final del camino. Este libro arranca con el protagonista atendiendo a un funeral en el que es el pueblo de su infancia. Una vez termina la ceremonia, él sale manejando del lugar y se dirige casi sin querer a la casa de una amiga de su infancia. Y esto lo hace como por inercia, sin ser del todo consciente de sus acciones. Y al llegar a esta casa no encuentra a su amiga, sino que encuentra a una anciana que lo reconoce. Y a partir que el protagonista empieza a charlar con ella, comienza a recordar lo que pasó en esa casa cuando él era un niño. Hasta allí, el mundo que nos presenta el autor es muy mundano. Pero una vez el protagonista empieza a recordar, el lector se sumerge en un mundo fantástico. Pero no es una fantasía épica, sino una fantasía que medio está colada en nuestra cotidianidad, que está en los márgenes de nuestro día a día y solo podemos acceder a ella cuando somos inocentes, cuando somos niños. Y leer cómo el protagonista regresa sobre los pasos que dio cuando era un niño en este mismo pueblo, en esa misma casa, todo como 40 años atrás, es tremendamente emocional. Ni siquiera sé explicar bien la sensación que me dio. Y me parece gracioso porque es algo parecido a lo que le pasa a él cuando llega a esta casa casi sin saber cómo. Este libro a mí me emocionó muchísimo, me conmovió muchísimo. Yo les he hablado cómo me encanta leer sobre el fin de la inocencia, el fin de la infancia. De hecho, tengo un episodio del podcast pendiente al respecto. Y ver a este señor recordando quién fue de niño es tremendamente conmovedor. Es una cosa bien especial, bien mágica y es una novela sí de elementos fantásticos, pero la clave está en lo humano y en la casa también. Como les he dicho antes, una casa en un buen libro no es solo una casa y sobre todo si estamos hablando de una novela de infancia. Creo que este es de esos libros de fantasía que pueden leer incluso quienes no leen el género, porque los elementos fantásticos esconden monstruos que sí existen en la realidad. El libro te habla a esos dos niveles. Te construye una fantasía coherente y fascinante por un lado, pero también te habla de la infancia, de la inocencia perdida y del trauma, de cómo nos aprendemos a sobreponer a este. Yo no quiero ser cursi, pero es difícil no
no ser cursi en un episodio como este, en el que justo estoy recopilando libritos que me calientan el corazón. Toda esta selección de libros la he curado con mucho amor, pero esta novela tiene una magia bien particular, bien sobrecogedora. No sé, yo pienso en este libro y medio que se me hincha el pecho de emoción. Y también creo que le puede pegar diferente a las personas que migran o que son nostálgicas y así. Súper recomendado este librito, a ver si lo puedo releer pronto. Y ya para cerrar el apartado de novela, voy con la reco más breve, que es Flush, de Virginia Woolf. Flush es el Cocker Spaniel de Elizabeth Barrett Browning, que es una poeta británica de los 1800. Flush es canon, existió en realidad. Y este libro nos da un vistazo a la vida de la escritora, que para Flush, por supuesto, no es una poeta victoriana, sino es su humana. Y a la par, él nos comparte su día a día como perro. Y este libro, como concepto, me parece hermoso. Y muy acuariano también. La gente de Acuario tiene unos procesos mentales bien particulares, en el mejor sentido de la palabra. Es que yo me puedo imaginar a Virginia Woolf diciéndole a su esposo: oye, voy a escribir una biografía de esta poeta que me encanta. Y el esposo: ok, mi amor, qué chévere. Y luego ella añade: y lo haré desde el punto de vista de su perro. Adorable, realmente adorable. Este libro es un divertimento. Flush es encantador como narrador y como personaje, y realmente la autora consigue que te creas que estás leyendo a un perro. A veces se enoja con su humana y lo olvida a los 5 minutos. También bulea a otros perros, es mi parte favorita, y medio que se detiene a observar las cosas que nosotros no nos detenemos porque estamos desde otra perspectiva, ¿no? Es un librito muy bonito, muy tierno, súper breve, y creo que eso lo hace la perfecta introducción a la obra de Virginia Woolf. Si le van a dar un chance a este libro, les recomiendo la edición de Lumen, que está ilustrada por Iratxe López de Munain, que es una ilustradora española fabulosa, y su trabajo en este libro es la cosa más bonita del mundo. Es que es un libro de Virginia Woolf sobre la vida de una poeta a través de los ojos de un perrito. ¿Cómo no va a estar en esta selección de libros lindos? Y ya que estamos con el tema perros, les doy otra recomendación así nomás rapidita, y es el gran libro de los perros, los mejores relatos, ensayos y poemas de la literatura canina universal. Amigos, yo veo perros y le doy like, así de simple. Agregar al carrito, comprar. Este libro es una cosa bellísima. No puedo más del amor con este episodio. Estoy abrumada de sentimientos bonitos. Siento que en cualquier momento voy a sentir una brisa y les voy a decir: ¿qué es esta rosa blanca que ven mis ojos? De verdad me da roche ser tan repetitiva con que estos libros son bellos. Pero es que estos libros son bellos. Jorge de Cascante es el editor de este libro, y lo que hace es recopilar un montón de textos de la literatura universal sobre perros. Me refiero a fragmentos de novelas, cartas, poemas, cuentos, diarios, todo lo que te puedas imaginar. No sé cuánto ni cómo trabajó este señor para sacar el libro adelante, pero hizo un chambón. Y yo soy muy fan de cómo trabaja este editor. Él también es el genio detrás del libro de Gloria Fuertes. Ambos libros, por supuesto, son de Blackie Books, y se nota el cariño con el que hace su chamba. Y el prólogo de este libro, que sí lo escribe el editor, es bien emocionante porque dignifica mucho a los perros. Y no solo por su cariño, por su bondad y por el vínculo que tienen con nosotros, sino también por su valor en la literatura. Este libro reúne textos de decenas y decenas de escritores. Está Emily Dickinson, Clarice Lispector, Kafka, Alejandra Pizarnik, Silvina Ocampo, Truman Capote, etc, etc, etc. Igual hoy día estoy yendo rápido con los libros de perros porque mi perro murió el año pasado y estoy premenstrual y no quiero llorar hoy día, pero de verdad este es un libro con mucho corazón. Es que
¿qué criatura sobre la faz de la tierra tiene más corazón que un perro? Por favor. Y es un libro además que creo no es para leerte así de corrido, pero sí para chequear de cuando en cuando y poder explorar diferentes miradas a estos vínculos entre humanos y perros. Además tiene unas ilustraciones súper bonitas. Es que es de esas joyitas que hay que tener en una biblioteca si eres una persona de perros. Siguiente libro, nos vamos con la no ficción para recomendarles Lost in Translation de Ella Frances Sanders. Este libro es un compendio de palabras intraducibles. Lo que hace la autora es recopilar una serie de palabras que solo existen en un idioma y te las presenta junto a su definición, alguna descripción así más poética y una ilustración súper bonita hecha por la misma autora. Voy con un ejemplo que así siempre es más fácil. Tenemos geselling, un adjetivo en neerlandés. Definición: mucho más que íntimo o acogedor. Esta palabra describe una sensación de calidez muy placentera y connota el tiempo compartido con los seres queridos. Y la autora añade: pídele a cualquier neerlandés que te hable de geselling. Es una seña de identidad de su cariñosa y hospitalaria cultura y abarca todas esas cosas que generan una reconfortante calidez en tu interior. La familia, las buenas conversaciones o los abrazos. Entonces, este libro nos comparte muchísimas palabras de las que no teníamos idea de su existencia y creo que por eso es una carta de amor al lenguaje y su riqueza. El tema del lenguaje es bien interesante. Vivimos en esta sociedad hiperconectada en la que, por ejemplo, una imagen random de Snoopy se convierte en un mensaje cuando le ponemos la palabra mood encima. El medio es el mensaje de Marshall McLuhan. El lenguaje está transformándose día a día a una velocidad que incluso da miedo y tenemos cada vez más formas de expresarnos. Tenemos audios, cartas, videos, GIFs, emojis, memes, todo, absolutamente todo cuenta. Y en medio de este frenético ritmo, detenernos a pensar en qué palabras existen en otro idioma y exclusivamente en él, me parece muy bonito. Y es súper interesante cómo estas palabras son aplicables muchas veces a cosas que tú también conoces. Y eso independientemente de lo lejos que estés del país en el que nació esa palabra. Me parece muy emocionante la universalidad humana y cómo eso que pensó un neerlandés random hace quizás cientos de años para crear la palabra geselling, para referirse a algo más que íntimo, es quizás lo mismo que pensaste tú cuando viste a tu pareja y deseaste que existiera una palabra para describir esa intimidad tan bonita. La idea de cómo podemos ser tan diferentes, en épocas diferentes, lugares diferentes, culturas diferentes, pero aún así somos capaces de identificarnos en el otro a partir de sentimientos, me parece algo muy bonito, me calienta el corazón. Por eso este libro está aquí. La autora hace un ejercicio hermoso con este libro y creo que hace que el lector se detenga en esas cosas cotidianas y hermosas de la vida y cuestione por qué no es que tenemos una palabra así en nuestro idioma. Y las palabras que el libro incluye son súper variadas. Van desde cómo referirnos al revoltijo de cables o a la persona que atrae la mala suerte a describir el sentimiento de una mariposa revoloteando en tu estómago cuando alguien te gusta. Además, este libro físicamente es súper bonito. Está traducido por Libros del Zorro Rojo. Todas las páginas están ilustradas, es de tapa dura, de formato chico. Y el contenido, como les digo, está a la altura de este envoltorio tan bello. Es un libro muy bonito que además siento es un excelente regalo. Creo que si conoces a un chico o una chica por internet que no habla tu idioma, con esto la conquistas, lo conquistas. Te haces un punto. Tips de romance en una mala lectora. Cada vez más cerca de convertirme en Ritmo Romántica, tu radio de baladas.
Y ya que estamos en el mood, vayamos con la poesía, con una autora de la que les he hablado antes, Gloria Fuertes, y su poemario Geografía Humana y otros poemas, ilustrado por Noemí Villamusa. A mí me encanta la poesía, pero la mayoría de poemarios que disfruto son los intensos que me rompen un poquito el alma. Entonces estuvo difícil encontrar poemarios que se acomoden a la premisa de hoy, pero lo encontré. Se logró. Geografía Humana es un poemario brevísimo, tiene menos de 90 páginas y explora los temas en los que Gloria Fuertes es una verdadera motomami. Dícese la infancia, el crecer, la nostalgia. Creo que si hay una poeta que me genera calorcito en el alma, esa es Gloria Fuertes. La mujer sabe hacerme daño también, pero muchos de sus poemas están cargados de dulzura, de ternura, de inocencia, y justo los poemas que fueron recopilados en este libro tienen eso en común. Además, este libro tiene uno de mis poemas favoritos de la autora, que incluye este verso: acabo mi lección de geografía, mira mi contenido continente. Y me parece que va muy ad hoc con este episodio. Los libros que les he compartido me han hecho sentir acompañada, me han abrazado, me han calentado el corazón y todas esas emociones cursis que puedan imaginar. Esta pequeña selección de libros es de alguna manera mi contenido continente. Son libros que me recuerdan el primer vínculo que tuve con la literatura, el de concebirla como un lugar seguro, y me gusta esa manera de ver nuestros libros favoritos, de imaginarlos como lecciones de nuestra geografía como lectores y como personas. Normalmente recomendamos libros en internet por temáticas, por hashtag, por categorías, por temas. Yo he recomendado libros últimamente de maternidades incómodas, antes de terror, de duelo, etc. Pero también me gusta armar selecciones de libros a partir de lo que nos hacen sentir o de los vínculos que podemos tener y hacer. La selección que he hecho hoy día no comparte temas, no todos nos hablan de lo mismo, pero sí coinciden en ser lugares seguros y refugios, y creo que el término de mi geografía humana puede aplicarse a estos libritos. Y vamos con los cómics, que es de hecho la única categoría en la que me costó elegir de qué libros hablar, porque hay muchos libros que me han traído calidez y sentimientos bonitos, pero me he quedado con los más tiernos. Y casualmente, ahora me doy cuenta, ambos son libros con representación LGTBIQ+. Así que cool. Primero es La Sociedad de los Dragones de Té, de Katie O'Neill. Nada más con ese título, ustedes saben que van a morir de amor y de ternura con este libro. Y si no lo saben, son tontos pues. O sea, ¿qué se esperan de un libro que se llama La Sociedad de los Dragones de Té? Y por favor, googleen la portada o véanla en mi Instagram, porque es la cosa más bella que existe. Me voy a morir de amor. Cuando Emily Dickinson escribió Morir por la belleza, lo hice pensando en esta cubierta tan adorable. Descansa en paz, Emily Dickinson. Hubieras amado esta historia de lesbianas. Fernanda, editora Salvando el Día, estaba editando el episodio y cuando llegué a este momento me dije a mí misma: Fernanda, ¿qué onda? ¿Por qué no tienes más libros de esta autora? ¿Qué te pasa? Cómprate algo. Así que busqué sus libros en Buscalibre. Ay, no di mi aviso de Buscalibre, pero bueno, les decía, busqué sus libros en Buscalibre y me salieron unos 3. Así que me fui a Goodreads a ver cuál me podía gustar más. Pero cuando busqué Katie O'Neill, no encontré nada de info. Se me hizo rarísimo y luego pensé que se pudo cambiar el nombre porque pudo cambiar su identidad de género. Y efectivamente, la autora de La Sociedad de los Dragones de Té es Kay O'Neill. Cuando grabé el episodio dije Katie porque mi ejemplar venía así. Ha pasado antes que sí he dicho correctamente el nombre de un autor cuando había transicionado porque lo seguía en redes sociales y estaba enterada. Pero en este caso no tenía idea que ahora era Kay. Es no binaria, pero sí quería mencionarlo y no solo editar el audio porque creo que es importante visibilizar este tema,
solo regresaba al episodio para eso. Y bueno, ya que estoy por acá y como me olvidé de hacerlo antes, soy afiliada a Buscalibre. Si te gusta este podcast o si te caigo bien y quieres ayudarme a comprar libros y de esa manera alimentar el contenido que yo creo, te invito a hacer tus compras de Buscalibre mediante mi link a la web. Si realizas compras desde el enlace de mi bio, yo gano una pequeña comisión y tú ganas mi eterno agradecimiento. Y de hecho, muchos de los libros de los que voy a hablar hoy día solo están disponibles en Buscalibre, les doy el aviso. Y me retiro, los dejo con la Fer del pasado. Este libro ganó el Eisner en el 2018 a Mejor Cómic Infantil y este no es un dato menor. Recuerden que los Eisner son los Oscar de las novelas gráficas, pero con mucha más credibilidad. ¿Y qué onda con la historia? Tenemos a Greta, que es una aprendiz de herrero, que un día se encuentra a un dragón de té que parece perdido y esta criatura maravillosa la une de alguna manera a Minette, que es una niña dedicada al ancestral arte de cuidar de estas criaturas. Amigos, las ilustraciones de este libro son tan tiernas que quiero llorar. Es que los dragoncitos tienen hojitas de té creciéndoles en la cabeza. No puedo más de la ternura. Y al final hay unas páginas del manual de los dragones de té y te enseñan cómo cada té tiene un dragón. Entonces es todo muy bello. Este libro me parece la cosa más preciosa que existe. Además, yo amo el té. De hecho, cuando tenía mi blog de libros, se llamaba Entre Tazas de Té. Y yo era de esas chibolas fans de los Polly Pockets, fan de Pokémon también. No sé, siento que todo en mí me lleva a apasionarme por este libro. Y los colores están súper bonitos, el diseño de personajes está hermoso y la edición en sí está súper cuidada. Este es un cómic de formato grande, tapa dura y además las páginas son de un gramaje gruesito. Todo está muy bien hecho. Y es muy tierno ver cómo estas chicas aprenden la una de la otra, cómo se detienen a revalorar las costumbres de sus antepasados, pero cómo esto no las limita a la hora que deciden qué es lo que van a hacer ellas, ¿no? Es un poco de mira bien de dónde vienes para que decidas a dónde ir. Es una novela súper corta, una historia de atmósfera, de emoción, más que así de aventura. Y además es una novela con mucha diversidad. La prota es una niña negra, tiene este crush con su amiga. Además hay otra pareja LGBT, hay un personaje en silla de ruedas, hay diversidad de cuerpos, hay una mujer muy musculosa. Y ese lado me parece valioso del libro, sobre todo tomando en cuenta que es un libro dirigido a infancias y adolescencias, pero que por supuesto todos podemos disfrutar. Es una cosa bella. Y el otro cómic del que les quería hablar es El Príncipe y la Modista de Jen Wang. Esta novela gráfica nos presenta a Sebastián, que es un príncipe a quien sus padres quieren ver casado ya. Pero el muchacho se está tardando demasiado porque ni le interesa, la verdad, casarse. Él tiene otras prioridades, como convertirse por las noches en Lady Crystalia, que es un icono de la moda. Así es, amigos, básicamente el príncipe se draguea y se sabe que una drag no es nada sin su costurera. Así que el príncipe recurre a Frances para que le potencie los looks, para que lo haga devorar. Ustedes me entienden. Y aunque esta amistad en un inicio parece asegurar la felicidad de los dos, porque una hace looks y el otro sirve concha, pues la verdad es que mientras Lady Crystalia sea anónima, también lo será su fabulosa costurera. Y aquí es donde las cosas se pueden torcer. Este libro es muy divertido, el planteamiento en sí es muy original. Sebastián / Lady Crystalia es el príncipe gender fluid fashion icon que necesitábamos. Y su amistad con Frances es la cosa más dulce. Su complicidad es muy bonita, muy emocionante. Su dinámica es como la representación de este TikTok de She's my friend Valentina, she's an ally. Talk Valentina. Y Valentina dice ally.
ya, estos chicos son ellos. Un abracito es este libro, mucha ternura, las ilustraciones también son preciosas. Además, el príncipe tiene la nariz grande, Lady Crystalia es narizona y bellísima, y me encanta ver rostros diferentes como sinónimos de belleza. Sobre todo ahora que lo que se escapa del filtro de Instagram no se considera bello. Súper recomendado, una historia lindísima, ligerita y divertida. Y pasamos a la última categoría del episodio, que es la de libro álbum. He recomendado un par de libros ilustrados en el episodio, como el poemario de Gloria Fuertes, también el libro de los perros, pero hay diferencias entre un libro ilustrado y un libro álbum. Un libro ilustrado se sostiene del texto y las ilustraciones son complementarias. Por ejemplo, Flush se escribió sin ilustraciones, Matilda se escribió sin ilustraciones y luego estas se hicieron y se montaron con el texto en la diagramación. Y diferentes ilustradores pueden hacer sus versiones de la historia y hacer de la novela un libro ilustrado. Sin embargo, los libro álbum son otra cosita. En este tipo de libro, el texto dialoga con la ilustración y ambos lenguajes se complementan de manera tal que la historia no te termina de cerrar si solo tiene el texto o si solo tiene imágenes. Ambos lenguajes son claves para entender la historia. Yo tengo un librero casi exclusivo de libros álbum, así que avísenme si les interesa el tema y le dedico un episodio. Mi primera recomendación es Donde viven los monstruos de Maurice Sendak, otro clasicazo de la literatura infantil como Matilda. Y así como Roald Dahl, Maurice Sendak desafía las convencionalidades del género en esta historia. Y es que el autor no te da al prota bueno y dulce que aprende su lección, sino que te da al rey de los monstruos. Max es un niño travieso y pesado y berrinchudo, y después de tener un día así full Chucky, su mamá lo manda a dormir sin comer. Así que él decide irse a donde viven los monstruos para coronarse como el rey monstruo. Así de simple. Este libro es muy breve y siento que explora la intensidad de emociones que nos inundan cuando somos niños. Igual es una recomendación que va con asterisco. No creo que sea un libro para todos, pero si te gusta la literatura infantil, tienes que leerlo sí o sí. Cuando yo lo terminé de leer, me sentí muy contenta, como de buen humor, me sumergió en una atmósfera muy mágica. Las ilustraciones me encantan, me parecen muy particulares, muy divertidas, las reconoces en cualquier lugar y es excelente leerlo en inglés, es muy musical. El autor utiliza mucho las repeticiones y en el idioma original hay una armonía bien particular, medio trabalenguas en algunas partes, y es así muy juguetona la redacción. Y esto es algo que se nota desde el título. Donde viven los monstruos es un buen título de libro infantil. Y creo que es una buena traducción también. Pero Where the Wild Things Are, que es el título original, me parece mucho más atrayente. Literalmente podríamos decir que es Donde están las cosas salvajes, que definitivamente es más onírico que Donde viven los monstruos. Pero bueno, traductora no soy, solo pienso que el título original es más chévere. Y el último libro del episodio es de Jimmy Liao, a quien yo considero el autor más importante de libro álbum para adultos. Y hasta ahora no me perdono no haber hablado de desencuentros en el episodio de rupturas. Pero a veces pasa, una no es infalible. Y hoy día quiero recomendarles La Piedra Azul. Les cuento, hay una piedra azul en un bosque, pero un incendio la fragmenta en 2 pedazos. Y uno de ellos es transportado a la ciudad y allí lo transforman una y otra vez. Lo pulen, lo desgastan, lo cambian de color, etc. Y mientras atraviesa todas estas distintas metamorfosis, piensa en su otra mitad, en la otra mitad de la piedra que antes constituía. Y solo Jimmy Liao puede hacer de la historia de una piedra algo tan cautivador y tan emotivo y tan humano, porque es un libro que te habla básicamente con imágenes de la nostalgia, del añorar el pasado, del extrañar el hogar, y además todas las transformaciones que atraviesa esta pobre piedra
me hicieron pensar en este verso tan hermoso de Rilke, de deja que todo pase, la belleza y el terror, solo sigue andando, ningún sentimiento es definitivo. Nada en esta vida es definitivo, amigos. Nos lo dijo el Hot Priest de Fleabag. It will pass. Y creo que resulta esperanzador ver el recorrido de esta piedra, de cómo a pesar de todo lo que cambia a su alrededor e incluso lo que cambia ella misma, hay cosas que se mantienen, como el deseo de volver a casa. Y con eso termino el episodio, amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que se animen con alguno de estos libros de los que les he hablado hoy día. Y también espero que me compartan cuáles son sus lugares seguros. Creo que es hermoso que un objeto inanimado pueda convertirse en un refugio, pueda callar los pensamientos intrusivos, pueda servirnos de compañía, sanar ciertos dolorcitos. Es verdad que la mayoría del tiempo mis lecturas no son de este estilo, pero creo que es necesario tener a la mano títulos como estos que nos pueden desconectar un poquito de la realidad, y muchos de ellos reivindican nuestro derecho a soñar y a divertirnos un poco. El último libro que descarté de la lista de este episodio fue Peter Pan, porque antes ya les he hablado de este clásico, saben que me encanta, saben que me hace sentir bonito, y me gustaba la idea de que todos los libros de este episodio hayan sido inéditos en el podcast. Pero quiero traer igual a la conversación Peter Pan, porque hay un pasaje de este libro que es literalmente la invitación del autor al lector a introducirse a este refugio bellísimo que es la literatura. Este es el inicio del capítulo 8, titulado La Laguna de las Sirenas. Está en español de España, jolines. Así que voy a traducirlo al latino en mi mente a medida que se los leo. Les aviso por si me escuchan titubear. Si cierras los ojos y tienes suerte, hay ocasiones en que verás, en mitad de la oscuridad, una mancha de agua de colores pálidos y hermosos. En ese momento, si aprietas los párpados, la mancha empezará a tomar forma y los colores se volverán tan brillantes que te darán la sensación de que vas a arder en llamas si sigues arrugando los párpados. Pues justo antes de que esto ocurra es cuando aparece la laguna. Esto es lo más cerca que se consigue llegar estando en nuestro mundo. Solo este momento celestial. Y si lográramos que hubiera dos momentos seguidos, podríamos ver la orilla y oír cantar a las sirenas. Hermoso, pues. TKM Peter Pan, nunca está de más recomendarlo. Y creo que se acomoda muy bien al espíritu de este episodio, que son lecturas que nos aligeran o nos abrazan el corazón. En fin, amigos, espero que les haya gustado escucharme esta semana. Estoy emocionadísima por grabar el próximo episodio. De hecho, es el que quería grabarles hoy, pero prioricé el balance. No quiero dar temas intensos 2 semanas seguidas y necesitamos de cuando en cuando episoditos así más light como este. Saben que encuentran la lista completa de libros en mi Instagram y también en mi TikTok. En ambas redes me encuentran como @unamaralectora y por ahí también comparto contenido relacionado a libritos. Así que no me dejen de seguir por allí, y también por Twitter y YouTube, que también estoy como @unamaralectora, sobre todo por YouTube, porque más adelante quiero subir algunas cosillas por ahí. Tampoco se olviden de seguirme por Spotify, dejarme mis benditas 5 estrellas, no acepto menos, y sobre todo dejarme algún comentario sobre qué tal les pareció el episodio. Eso realmente es lo más importante para mí, saber si les gustó o no el audio que les he mandado esta semana por WhatsApp, porque son mis amigos personales. Y esto lo pueden hacer en la misma plataforma de Spotify, por YouTube si deciden escucharme por ahí, por mensaje en Instagram, un tweet, una historia. Todo realmente lo valoro mucho, y también agradezco cuando comparten el podcast con gente que creen que le puede gustar. Espero que se lleven alguna recomendación. Estoy segura que alguno de estos libros podría ser de su estilo. Y como les decía, nunca está de más tener a la mano este tipo de lecturas.
no solo para momentos pesados, sino entre lecturas más densas o simplemente cuando necesitamos que alguien nos diga que todo va a estar bien. Recuerden La piedra azul de Jimmy Liao. Recuerden el poema de Rilke. Deja que todo pase, la belleza y el terror. Solo sigue andando. Ningún sentimiento es definitivo. Les mando un fuerte, fuerte abrazo y me escuchan la próxima semana.